Bienvenidos a Didácticos Chachomat. Vamos a continuar con la lectura de este maravilloso libro, El asesinato del profesor de matemáticas, del autor Jordi Sierra y Fabra. Capítulo 3. A cuadros. Era peor de lo que había imaginado en su sueño más pesimista. Estaba a cuadros, o sea, difícil. Adela levantó la vista de las preguntas. Había respondido solo 2. Eso era un 4. Miró en dirección a Nico, que estaba a su lado, y también hacia Luke, detrás de Nico. Los dos tenían la misma cara de angustia, de dolor de estómago recalcitrante, de mareo intenso, tez pálida, congestión ocular, cara de pasmo, como si aquello no pudiera ir con ellos. Contemplaban sus exámenes absortos, tal vez esperando un milagro. En las novelas policíacas siempre aparecía una pista de última hora, un dato perdido que conducía directamente al culpable. En los libros de ciencia ficción, todo se solucionaba con una batalla galáctica aquí o una invasión de alienígenas buenos allá. En los de fantasía, el mago de turno o el héroe de siempre lo solucionaba todo cuando más perdido parecía. En los cómics no fallaba una, y en los videojuegos siempre habría un camino o 3 vidas con las que conseguirlo o cualquier invento, atajo o truco para completar la partida. Solo en la vida real, y más aún en la dura realidad de las matemáticas, si no se sabía resolver un problema, no se sabía y punto. No había que darle más vueltas. Adela suspiró. Dejó de contemplar a sus 2 amigos y levantó la cabeza. Se encontró con los ojos del profe Felipe Romero. Eso la hizo empalidecer. Si pudiera resolver un problema más, solo uno. 5 minutos, avisó el profesor de matemáticas. 5 minutos o 100, ¿qué más daba? Leyó el enunciado de uno de los problemas. O estaba en blanco, o no lo entendía, o lo intentaba y se perdía. Maldita sea, rezongó. Marcelina San Juan y Bernabé Pedro, otros alumnos, se levantaron para entregar sus exámenes. Los primeros, como siempre. Les sobraba 5 minutos y encima tendrían las notas más altas. ¡Qué suerte! Claro que el padre de Marcelina era un físico nuclear. Seguro eso contaba, al menos en los genes. Bernabé, en cambio, ese sí que era listo, un cerebrito. Su único y lejano consuelo era que Einstein también había sido malo en matemáticas. Bueno, pasaron los minutos finales. Venga, recoged, anunció Felipe Romero, el profe. Comenzaron a levantarse todos, excepto un par que siguió escribiendo a toda prisa, y ellos 3, Nico y Luke. La miraron. No hacía falta decir gran cosa. Si al menos uno aprobara. Vamos, vamos, apremió el profesor. Se pusieron en pie los últimos, caminaron hasta la tarima y la mesa, y depositaron sus exámenes encima del montón de hojas escritas. Rehuyeron los ojos del maestro, pero sintieron su mirada fija en sus cuerpos. Cuando salieron fuera, no se detuvieron para enfrentarse a las preguntas de los demás, que discutían sobre el tercer problema o el resultado del cuarto, unos dando saltos por el éxito y otros lamentando el error cometido al darse cuenta ahora del detalle no apreciado. Ninguno habló hasta llegar abajo y ninguno cometió la torpeza de preguntar ¿qué tal? ¡Jo! Se dejó llevar por los nervios Adela. En blanco me he quedado, en blanco, con ese dichoso tercer problema. Y creo que lo sabía resolver. Pero a mí me ha pasado lo mismo, le dijo Luke a Nico. Si es que no puedo. Yo del 2 +2 no paso. Y me importa un pito que sean 4 o 22.
¿De qué sirven los quebrados en la vida real? A ver, a ver. O saber cuánto mide el radio de una circunferencia. Lo apoyó rotundo Nico. Estamos cateados. Eso sí es un hecho. Puso el dedo en la llaga Adela. Vamos a pasar un verano genial, se estremeció Luke. Dijo, en septiembre estaremos igual. Se dejó llevar por el abatimiento Nico. Toda la vida intentando aprobar este examen. Las palabras de Adela fueron como un agujero negro que los devoró arrastrándolos hacia la oscuridad total. Como tres almas en pena salieron del colegio y echaron a andar hacia sus casas. Las tres en el mismo barrio y en la misma dirección. Lucía un sol radiante, pero los nubarrones de su ánimo eran lo suficientemente espesos como para no dejarles ver nada. La vida era un redomado asco, y más la del estudiante cateado o perdido. Ahora mi padre me preguntará cómo me ha ido, gimió Luke. Toma, y el mío peor, manifestó Nico. No sé por qué se empeñan tanto en lo de las matemáticas, siguió Luke. Mi tío Federico no sabe ni sumar, pero está forrado. Los números se los llevan los contables y los administrativos, que para eso están. Pues ya me dirás, ¿para qué me van a servir a mí las matemáticas si quiero ser periodista? Dijo Adela. Desde luego son... se quedó sin palabras Nico. A mitad del camino estaba el solar. Era un gran espacio derruido en el que se decía que iban a construir un multicine y un aparcamiento y tal vez un centro comercial. Eso se decía. Lo cierto era que llevaba así muchos años, desde antes de nacer ellos tres, y a falta de un parque cercano, porque el más próximo estaba a 10 minutos al otro lado del colegio, le servía como punto de reunión y de juegos. Se metieron en él y se sentaron en sus respectivas piedras. No tenían muchas ganas de llegar a casa. Si por lo menos pasáramos el verano juntos, fue la primera en hablar Adela. A ella se la llevaban sus padres al pueblo en la sierra. Luke se marchaba a la playa y Nico era el único que no se movía. Me pondrán de profesor de verano a un impresentable pedante y estúpido que babea por el culo de mi hermana y se hace el notas, fanfarroneando lo que puede para impresionar a ella y a mis padres. Se hundió Luke. Y cada tarde, mientras los demás estaban jugando o en la playa o leyendo lo que sea, yo a pringar. A mí me dará clases mi prima, que aún es peor, la secundó Nico. Es una pava que no, ni para qué, que no veas, creída y tonta del copón. Dijo tonta alargando la O con generosidad. Conmigo no sé lo que harán, reconoció Adela. No estamos sobrados de dinero y me parece mal que mis padres tengan que gastárselo por algo así, porque parezco tonta. Empiezan con lo mismo que el profe. Cambió de tono y se puso a gemir diciendo, oh, la nena con lo lista que parece, pero tonta no es, ¿verdad? Se recuperó y agregó, los mataría, me ponen enferma. Dejaron de hablar. No querían quejarse más, pero tampoco tenían ganas de jugar a nada. El mundo era un inmenso erial sin atractivos. El que hubiese inventado las matemáticas tenía que ser por fuerza un amargado, un viejo cascarrabias, sin nada de provecho que hacer. Unos que odiasen a la humanidad entera y más aún a los niños, porque a ver, ¿quiénes estudiaban matemáticas? ¿Los mayores? Ah, no, los niños, y son siempre los niños, para fastidiar. Y aún decían que eran estupendas y divertidas. Y fíjese, estaban pensando esto mismo los tres, a la limón, sintonizados mentalmente, cuando vieron el coche de Felipe Romero en la calle, el profe, circulando a velocidad muy reducida y con él asomado a la ventanilla. Parecía como si los buscase, y al verlos detuvo el vehículo.
Oh, no, musitó sin apenas mencionar con voz tímida Nico. El profesor de matemáticas bajó del Galáctico, aunque también lo llamaban el Odisea, el auto del profe. El motivo era simple. Además de las letras de Ricord, el número de la matrícula era 2001, como la película de Stanley Kubrick, 2001, una odisea del espacio. Y es que encima el coche se las traía. Era más viejo que Matusalén, un modelo de 30 años atrás, de cuando empezaron las combinaciones de letras y números en las matrículas. ¿Habremos aprobado y viene a decírnoslo? Adela y Luke se miraron a Nico. Ni en su más desaforado optimismo podían imaginar tal milagro. Aunque desde luego el maestro tampoco tenía aspecto de querer hurgar más en su herida. Contuvieron la respiración hasta que llegó a su lado. Fin del capítulo 3. ¿Quieren saber cómo continúa esta historia, esta maravillosa historia del libro El asesinato del profesor de matemáticas? No olviden suscribirse y no perderse el próximo capítulo.